primer lugar, pues agradecer a Carlos y a Izquierda Unida pues que haya organizado este evento y que me haya invitado. Pero no es un tema menor organizar y reflexionar sobre la cuestión del sector pesquero en un momento en que este está, digamos, casi cerca de desaparecer y que tiene una importancia cuantitativamente pequeña, desde luego mucho menor de la que llegó a tener en este país 40, 50 años antes, ¿no? Y, por tanto, vaya, no es que sea una cuestión estratégicamente a la hora de conseguir votos muy prioritaria para una organización política, pero en cambio sí que es muy importante cuando reflexionamos en un sentido más global, en un sentido sistémico de sostenibilidad de las sociedades en las cuales vivimos, ¿no? Claro, se me ha pedido que reflexione sobre la cuestión de organización y de mercados en el marco de la Unión Europea. Y yo quisiera empezar pues, por esta cuestión, porque la Unión Europea es un monstruo de dos cabezas o que tiene efectos distintos, ¿no? Por una parte, la Unión Europea, y más respecto a nuestro país, implica una manera de abordar los problemas de manera sistemática, científica, rigurosa, con técnicas avanzadas, considerando dónde estamos en el siglo XXI, con qué recursos, con qué retos, y por tanto, pues respeto especialmente a los países que llegamos del sur de Europa, con unas metodologías, unas formas de hacer, pues que en cierta manera hay que reconocer que son mucho más avanzadas que las nuestras y que de las cuales tenemos mucho que aprender. Esta sería la parte positiva de la Unión Europea, pero la Unión Europea también tiene otra parte. La Unión Europea es un montaje institucional que en estos momentos está hegemonizado por el gran capital y por sectores económicos que están conduciendo la globalización, los procesos económicos, en beneficio de una minoría. Y que utilizan esas estructuras, ese marco institucional, hasta más allá de donde pueden, para hacerlo funcionar de manera favorable a sus intereses. Y, por tanto, nos equivocaríamos, o se equivocan, aquellos que caen en el papanatismo de pensar que todo lo que viene de Bruselas es modernidad, es progreso. Hay que tomarlo con mucho sentido crítico, porque quienes controlan ese proceso, y además lo hacen de una manera muy moderna, de manera tecnológicamente avanzada, a través de procedimientos que les dan una apariencia democrática y participativa falsa, porque en Bruselas lo que predominan son los lobbies de poder, desarman pues la posibilidad de movernos adecuadamente a la mayoría de los ciudadanos. Por tanto, en fin, hay que ser conscientes que ni nos podemos empecinar en negar esa realidad, en negar las advertencias que nos llegan, los problemas que se detectan, ni nos podemos, digamos, volver unos papanatas de todo lo que nos llegue de ahí. Hemos de ser conscientes que con la Unión Europea las clases populares jugamos en campo ajeno. Esto es el primer punto de partida que me gustaría dejar claro, ¿no? Por cierto, que no es una cosa que atienda solo a las pesquerías. Si habláramos de política agraria, hablaríamos de lo mismo. Si hablamos de política monetaria, hablaríamos de lo mismo. Si hablamos de política comercial en un sentido global de los tratados de comercio, hablaríamos exactamente de lo mismo. Pero hoy lo que hablamos es de temas pesqueros, ¿no? Y claro, respecto a las políticas de estructuras, vistas en perspectiva, en la pesca,
han sido políticas que en su mayor parte, la mayor parte de flujo de dinero que ha salido de Bruselas ha ido a favorecer a los sectores más industrializados, más vinculados al gran capital, del sector pesquero. Y además, a costa de las mayorías sociales de la pesca artesanal, que son muchos más que los que están vinculados a la pesca industrial, pero también a costa del medio ambiente y de la sostenibilidad. La pesca se encuentra en un mundo que se está modernizando, un mundo en que esa modernización, entre otras cosas, implica mejorar la productividad, hacer nuestras máquinas más eficientes y que necesiten menos trabajo. Esto es algo positivo, porque de hecho nos libera de la esclavitud del trabajo, pero también tiene un aspecto negativo, porque si aumentamos la productividad pero seguimos desarrollando el mismo esfuerzo, lo que hacemos es destruir el entorno natural. Y en gran parte estas políticas estructurales han tenido como efecto acelerar el incremento de la productividad. Es decir, procesos de modernización que hubieran tardado 50 años se han producido en 15 porque se han financiado desde el sector público. Pero no solo esto, sino que como lo que se buscara era el proceso de concentración, aparte de otras cuestiones, como por ejemplo vender motores, y cuanto más grandes mejores, esto se ha hecho con una visión de corto plazo. Es decir, sin atender si luego esa potencia instalada tendría recurso o no. Y claro, lo que ha ocurrido es que no ha habido recurso. Yo vengo de Cataluña, en que cuando yo empecé a investigar en los años 80, en Cataluña se capturaban del orden de 70.000 toneladas anuales. Hoy no llegamos a las 30.000, estamos en 26, 27, es decir, y no se puede decir que eso la culpa la tenga Madrid, porque se gestionaba desde ese territorio y existían las comunidades autónomas. Y la consecuencia ha sido que se ha sido incapaz de preservar sosteniblemente los recursos. Y en parte eso es consecuencia de las políticas europeas, no de los pescadores, porque si a mí me ponen una zanahoria que me dicen que me van a pagar un barco más grande y un motor más grande, y además el vecino lo hace, lo más normal es que yo acabe teniendo un barco más grande. Luego vendrá, cuando no hay recurso, cuando ese barco consume mucho carburante, que aparte de contaminar mucho, también me cuesta mucho cada mes, cada vez que salgo a la mar. Y esto nos ha llevado a una situación, en parte porque predominó el papanatismo. Es decir, lo que viene de Europa es bueno, por tanto, vamos a sacar mucho dinero y acríticamente vamos a coger todas esas ayudas y vamos a volcarlas en comprar más barcos. Durante mucho tiempo yo estuve trabajando en el Comité Científico de la Pesca Europea y estuve trabajando en ese entorno y te encontrabas con ministros de diversos colores, ¿no?, que te decían, qué bien que hemos conseguido tanto dinero para España. Y se equivocaban. En realidad ese dinero iba para los fabricantes de motores, que eso sí que cobraban el primer día. España se quedaba con unos barcos y el motor que era casi la mitad de la inversión del barco, ¿eh? Luego, quien se quedaba con ese aparato obsoleto, no adecuado al medio, era el pescador de España. Y el que no podía pagar las facturas, el que consumía carburante, el que contaminaba y el que tenía que pescar lo que fuera porque había que pagar la hipoteca, todo eso caía sobre este pescador que tiene parte de responsabilidad, pero no la responsabilidad principal. Por tanto, tengamos experiencia. No todo lo que nos llega es bueno para nosotros. Yendo a una de las cuestiones que se me pide, ¿no?, la cuestión de la organización de los pescadores. También aquí ha predominado la organización favorable a lo neoliberal. En España teníamos unas organizaciones, las cofradías,
que habían pasado en el transcurrir del tiempo y se habían ido adaptando, ¿no? Tienen un origen religioso, después viene la guerra civil y en Cataluña quedan en manos de los anarquistas, y luego viene el franquismo y lo utiliza para sus tesis nacional sindicalistas, pero como organización sobreviven. Es una organización adaptada a un entorno y en la que participan, y es uno de los aspectos, los empresarios, pero también los trabajadores, cogestionando la realidad del entorno. Bien, aunque participaran los trabajadores, los empresarios mandaban mucho, porque tenían la propiedad de los barcos, tal, pero era un espacio de participación de los diversos sectores. ¿Qué es lo que nos propuso la Unión Europea? Las organizaciones de productores, que recibían mucho dinero, pero que tenían un pequeño detalle, que eran solo de los empresarios. En algunos casos, las cofradías actuaron, digamos, inteligentemente. Y dijeron, no, ya que para conseguir las ayudas hay que pasar por ahí, pues nos vestimos de lagarterana, montamos nuestra OPE y a partir de ahí. Pero, de nuevo, se juega en campo ajeno. Cuando haya que tomar decisiones, una OPE es menos participativa que una cofradía. Y aunque las cofradías, algunas, dejaban de desear mucho en participación, ¿no? Porque venían de un corporativismo y de una tradición, pero tenías más instrumentos. Mi conclusión aquí es que es muy importante mantener y desarrollar formas de organización participativas que empoderen al conjunto de las personas que viven de la mar. Y esto no solo para preservar lo que queda de la actividad pesquera, porque también aquí yo creo que debemos enfrentar otro tipo de retos. Es verdad que la pesca está en decadencia relativamente, pero que la mar da trabajo a mucha menos gente que la que daba en el pasado. Esto tiene un problema en el empleo, también tiene una ventaja. Las condiciones de vida del trabajador de la mar son mucho mejores que hace, pues 50 o 70 años. Por ejemplo, en Cataluña, yo no sé aquí, pero en Cataluña que lo he estudiado, pues después de la guerra civil trabajaban del orden de 45.000 personas. Por cierto, más de 10.000 eran niños. Considerar que eso, en fin, es mejor que los 2.000 que deben trabajar ahora, pues no necesariamente es así, porque las condiciones de trabajo eran penosas. De hecho, pues aquí podemos ver las javias, cómo trabajaba la gente y cómo vivía. En fin, no es que fuera el paraíso esa sociedad. Nos puede gustar mucho antropológicamente, es bueno tener memoria histórica y saber de dónde venimos, pero en el siglo XXI eso no es un objetivo. Y por tanto, además, como ha cambiado, como las formas de pescar, las tecnologías disponibles son otras, pues por ejemplo nos permite hoy que reflexionemos sobre cómo podemos incluir a la mujer en ese tipo de actividades, pero es que ya no son las mismas que teníamos eso hace 50 o 60 años. Ahora bien, tiene una parte negativa, que es que tenemos menos gente. Sin embargo, la mar, nos ofrece más posibilidades que nunca. Porque la mar es un recurso que genera pesca, pero también puede generar otro tipo de cuestiones. Puede generar, se ha dicho aquí, acuicultura. Puede generar actividades recreativas. Hicimos un estudio hace ya bastantes años, 10 años o así, en que, analizando la situación de la explotación del mar económicamente, ya hace 10 años, las actividades recreativo-deportivas turísticas movían más que el sector de la pesca. Bien, ¿de dónde sale o de dónde puede salir aquellas personas que extraigan valor, creen empleo, utilizando estas posibilidades? Pues en primer lugar el sector pesquero, porque es la gente que siempre ha vivido al lado del mar. ¿Quiere decir que deben seguir solo extrayendo pescado? Pues no, de hecho, ahora me guían los papeles, ¿no? Los nuevos problemas medioambientales. ¿Quién está en mejores condiciones para preservar el estado de la mar?
para preservar su salud medioambiental, retirando plásticos, algas, pues la gente que ha vivido toda la vida al lado del mar. Y por tanto, desde el punto de vista de posibilidad de creación, de ocupación, la custodia de un bien público como es el mar nos ofrece una gran salida. Ojo, si lo prioritario es mejorar el bienestar de los ciudadanos, no las rentas de las grandes empresas. Lo que no quiere decir que esto no genere beneficios, porque si en una costa el turismo es significativo, pues hay que preservar ese medio, porque si no llega un momento, pues eso, que las playas no se utilizan porque quedan contaminadas. Y si no se utilizan las playas, no hay trabajo en los hoteles, no hay trabajo. Es decir, es una cuestión que tiene impacto económico positivo para la sociedad. Ahora, el tema, ¿qué es lo que se prioriza? ¿Y qué es lo que se pone en primer lugar? Por tanto, el mar, en el ámbito medioambiental, en el ámbito de preservación del recurso, en el ámbito de explotación sostenible de ese medio cultural, biológico que es el mar, y que por tanto la posibilidad de la pesca turística, de pasear a gente por la mar, de explotar, eso tiene una posibilidad de generar ocupación y ocupación sostenible y estable, que también hay que ver quién tiene derecho a ello o quién tiene derecho prioritario. Este no es un tema menor. Por tanto, cuando reflexionamos sobre cómo gestionamos el mar, quizás lo más importante es uno, organizarse. Y organizarse de la forma más participativa posible. Segundo, ser capaz de empoderarse de ese territorio y de ese medio. Y por tanto, que esas organizaciones tengan una visión de gestión del litoral, no solo de sacar los recursos pesqueros, no, sino si la acuicultura, si preservar el medio, si puedo tener unos custodios del medio ambiente de esa costa, si puedo sacar, por ejemplo, en Islandia. Yo había vivido situaciones hace años extremadamente conflictivas con el tema de las ballenas, porque Islandia era de los países que dale que te pego, hay que seguir pescando hasta la última ballena. Hoy en día los irlandeses se han dado cuenta que se saca más dinero con el avistamiento de ballenas que no matándolas. Ahora bien, el dilema es esto. Desde mi punto de vista, es mejor que sean los antiguos pescadores los que ahora pasean a la gente y sacan un rendimiento de esto, que no sea una multinacional de cruceros que va ahí a explotar esa posibilidad. Pues bien, que sean unos u otros depende de la capacidad de organizarse, de crear cooperativas, de dar vida a las cofradías o de repensarlas de otra manera, pero de crearlo desde la sociedad. No esperando que nos den instrucciones desde Bruselas, porque las instrucciones que llegarán desde ahí no van a ser favorables a la mayoría. Mucho me temo que los lobbies, incluido el lobby del turismo, se va a meter ahí y lo va a formatear de manera adecuada a sus intereses, que probablemente no es lo que interesa a la mayoría. Y que además tiene formatos que son muy agresivos con el medio ambiente. No es lo mismo una gestión de un turismo llevado desde pequeños barcos, desde cooperativas de tal, que un turismo llevado desde los cruceros. Porque los cruceros, mirad, ahora mismo se están replanteando si los van a dejar entrar en Venecia o no, porque es que esos buques y todo lo que mueven generan mucho dinero para muy poquitos, pero destrozan mucho el medio ambiente, tienen un impacto muy negativo. Por tanto, ahí hay una disputa. No esperemos que nos la resuelvan desde Bruselas. En todo caso, tendremos nuestros amigos ahí y la gente que defienda los intereses de las mayorías en Bruselas, pero eso es algo que se debe jugar desde el territorio. Por tanto, es importante mantener las organizaciones, desarrollarlas, pero desarrollarlas con la vista a largo plazo, en el siglo XXI, no mirando para atrás, no mirando a ver si puedo seguir manteniendo el privilegio que tenía, porque si miramos para atrás, el mundo nos va a pasar por encima. Hay
Luego, la cuestión en fin, del tema del comercio. También aquí ha predominado la visión y los intereses de las grandes empresas. Las grandes empresas lo que quieren es producto estandarizado, muy poco identificado, porque, claro, si tú tienes una multinacional que tiene que suministrar a miles de supermercados y de tiendas el mismo producto con la misma marca, que es lo rentable, pues claro, ni hay productos agrarios estandarizados, ni ganaderos, ni pesqueros, y mucho menos pesqueros. Y por tanto lo que tienes que hacer es un surimi, un combinado, una transformación, un congelado que no se sepa muy bien de dónde viene ni qué pescado es, porque si no, vaya, no puedes producir a gran escala. Y se quiere dar la imagen al consumidor de que eso es lo más guay, moderno y sanitariamente correcto, aunque vaya harto de productos químicos, haya, en fin, surja de lugares en que las aguas también darían mucho de... Frente a esto, los pescadores, las cientos de pesquerías que tenemos en Europa y en el Mediterráneo, tienen una producción de series cortas, digamos, de cantidades limitadas, pero que tienen una altísima calidad. Lo que pasa es que el consumidor no le llega, entre otras cosas porque no se identifica. Y ya se han encargado algunos de que eso siempre llegue tarde. Se nos dice, no, es que es imposible identificar los productos pesqueros. ¿Cómo que imposible? ¿Cómo no se puede identificar una sardina pescada en Conil? No, es que eso técnicamente sería muy... ¿Y habéis visto los niños cuando van a comprar pipas, las pipas que valen mucho menos que la sardina, si están o no están identificadas con marca? Es decir, podemos identificar determinadas cosas que tienen un valor muy inferior al pescado, pero el pescado no se identifica. Y además, muchas veces, digamos, se entra en un juego en que los mismos pescadores juegan a eso, a los circuitos en negro, etcétera. Esto es estarse tirando piedras sobre el tejado, es no saber el valor añadido potencial que tiene ese recurso, que es un recurso que es fresco, que tiene un origen identificable, que tiene un prestigio gastronómico acuñado por la historia, por la dieta mediterránea, por las propias tradiciones gastronómicas de nuestro país, que desde luego esa sardina no la exportaremos a un restaurante de Manhattan, pero tiene espacio, tiene mercado y tiene posible valoración. Ahora bien, esto implica también actuar en el ámbito del comercio, en primer lugar, con organizaciones propias que defienden no la gran industria transformadora alimentaria, sino al productor local. Implica también capacidad de asociarse, claro, porque tú no puedes mantener una identidad comercial cada uno por su cuenta. Por tanto, tienes que crear cooperativas, cofradías, tienes que identificar ese producto. Ahora bien, eso te permite garantizar los ingresos y garantizar la sostenibilidad de esa actividad económica. En el ámbito de la identificación del producto, que, voy a decir, no con la voluntad de que ahora vamos a acaparar la mitad del mercado europeo, no. Se trata de colocar dignamente lo que producimos. Y justamente lo que producimos, no otra cosa. Porque sabemos, pues esto, que la biomasa da para unas producciones que podemos estimar y que son limitadas. Ahora bien, dentro de ese marco pueden tener un alto valor siempre que el consumidor lo pueda reconocer, porque ahí va la trampa. Es decir, esas grandes empresas transnacionales practican un modelo o desarrollan o impulsan un modelo comercial en que el consumidor no tiene manera de saber lo que está consumiendo. Ha salido aquí el ejemplo de Palamos, ¿no?, de la gamba de Palamos. Pues resulta que, claro, de tanto en tanto, para gestionar, separa la actividad. Separa la actividad, pero si tú vas a Palamos, todavía hoy, te paseas por la calle
y en la cofradía no venden ni una gamba y en todos los restaurantes te están ofreciendo gamba de Palamos. Hay algo que no funciona ahí. Es decir, es importante identificar ese producto. ¿Por qué? Pues porque mucha gamba de esta segura que es congelada, que la colocan, que la entran en el circuito, que es algo que desde luego en otros ámbitos no se permitiría. Fijaros la gran industria lo celosa que es de sus logos, de sus identidades y de sus marcas. No te metas ahí. Cómo preservan su propiedad privada e intelectual. Ahora, si son pescados esos de la gente de la periferia, eso no, es un tema menor. No hace falta que dediquemos mucha inspección ni mucho control a esta cuestión. ¿Quién tiene que reclamarlo? Los afectados, los que producen. Y lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo entre ellos para ser capaces de construir esa identidad que tiene un alto valor y que muchas veces, digamos, el propio sujeto que está obteniendo ese recurso no es consciente de esa posibilidad y de esa potencialidad. Hoy por hoy, yo creo que es muy importante también, finalmente, ser capaces de intervenir políticamente y ser capaces de transformar aquello que nos llega con una determinada idea, con un determinado objetivo, en algo que nos sea favorable. Las ayudas estructurales, es importante conocerlas. Si se pueden aprovechar, aprovecharlas. Y si no, denunciarlas. Denunciarlas. Ahora mismo, lo que salía, ¿no?, aquí en Galicia, que no, resulta que se tienen que devolver y resulta que además van a finalidades que no son estrictamente pesqueras. Bueno, esto quiere decir que están muy mal diseñadas. Y alguien es el responsable de esta cuestión. Intervenir en este tema es un tema que afecta a los pescadores. Es decir, con estos retos que tenemos por delante, preservar el medio ambiente, diversificar la actividad a una actividad que te empodere en el ámbito marítimo, que quien tiene más derechos, vuelvo a decir, es la población que vive al lado del mar, no las multinacionales del turismo. El exigir que esas ayudas estructurales se diseñen en forma que llegue realmente a la gente que pueda hacer esto, es importante. Y ahí esa es, entiendo yo, una batalla que se tiene que dar en el ámbito del Parlamento Europeo, pero claro, para estimularla necesitas crear organización pesquera. No, es importante tener amigos en Bruselas, pero además hay que empujarlos y recordárselo cada día desde un tejido social que muchas veces todavía no existe y que antes que quede disuelto por la globalización queda la opción de estructurarlo, construirlo y convertirlo en sujeto activo. Otro de los temas que ha salido es el tema del acceso al recurso. De hecho, forma parte también de esta cuestión. El recurso, en relación a las capacidades de producción que tenemos las tecnologías que tenemos, está limitado. Necesariamente este recurso, de alguna manera, se tiene que regular quién accede a él. Negarse a esta regulación es desaparecer. No puede ser que cualquiera pueda acceder a pescar, a explotar un recurso, porque ese recurso está en condiciones limitadas. La solución no es negar la regulación, la solución es disputar qué regulación. Porque ahí sí que hay un conflicto importante. Hay formas de regulación que estimulan que entre el sector financiero, la gran banca, a utilizar esos recursos. Y no puede parecer, hombre, si la pesca es una cosa pequeña como los bancos, pues sí,
El sistema de regulación que se dotó Islandia, que eran las cuotas transferibles, es un sistema que tiene una cierta racionalidad. Bueno, puedo comprar y vender cuotas y se pueden acumular, pero que llevó a un proceso de acumulación tal y a un proceso de especulación sobre quien tenía derecho a apropiarse de ese recurso, que también, volviendo otra vez a Islandia, la crisis del 2008 en nuestro país fue, digamos, explotada, el detonante fue el sector inmobiliario. Pero es que en Islandia el detonante fueron las cuotas transferibles. Los bancos buscan especular, el poder financiero busca especular con lo que sea. Pesca, en fin, cualquier drogas, lo que sea, lo que pillan. Y la pesca es un recurso que tiene importancia, que tiene peso y, por tanto, que puede ser objeto de especulación. Hemos de desarrollar mecanismos de regulación que eviten esto, porque luego es un desastre, claro. Luego genera desequilibrios, genera problemas. Hoy por hoy, en el Mediterráneo, en el sur de Europa, lo que se está planteando es una regulación en base al esfuerzo, que hay que cuidar cómo se hace. Los detalles son importantísimos. No es lo mismo que una comunidad cogestione ese recurso, que eso lo convirtamos en un paquete de acciones que cualquier banco puede especular con él. Y dependerá también de la construcción del sujeto, de si lo permite o no, o si el sujeto es capaz de regularlo. Porque en la historia muestra que en muchísimas pesquerías las comunidades han sido capaces de regularlo. En nuestro mismo país tenemos instituciones como la Albufera de Valencia, en que durante siglos y siglos era la comunidad de pescadores los que regulaban cómo se colocaban las trampas, cómo lo sorteaban y lo mantenían sostenible hasta que ha llegado el finales del 2021, que entonces ya las presiones, la degradación de la albufera, su reducción y tal, ha provocado que aquello, en fin, tenga muchísimos problemas para sostenerse. Pero hay la experiencia histórica, las comunidades pueden regular cómo acceder sin caer en un proceso especulativo. Hoy la regulación por esfuerzo parece lo más razonable, al menos para los países del sur de Europa y para el contexto en que estamos. Muchas pesquerías de carácter muy local, muy pluriespecíficas, que capturan diversas especies, pero también aquí tenemos un dilema. Y el dilema es el siguiente. Si la comunidad pesquera se organiza y es capaz de gestionar por esfuerzo y gestionarlo correctamente y alcanzar la sostenibilidad mediante esta gestión, su poder sobre la propiedad efectiva del recurso nadie lo va a cuestionar. Ahora bien, si se es incapaz de gestionar vía esfuerzo, lo que va a ocurrir es que al final vamos a tener una colonización por parte de formas especulativas. Pero no, es que como los comunes, como socialmente esto se gestiona mal y ese recurso pues está desapareciendo, pues vamos a hacer que los que sí saben, los bancos, los fondos financieros, lo regulen ellos y vaya, además jugamos en terreno ajeno, porque ya tienen muchas ventajas ideológicas, culturales y de marketing para imponer este tipo de soluciones. ¿Vuestra carta cuál es? Demostrar que sois capaces de gestionarlo y que una comunidad, una cofradía, un pueblo, un municipio es capaz de mantener sostenible una explotación de un determinado recurso, con todos los mecanismos de seguridad que puede incluir lo que comentaba el alcalde, ¿no? Es decir, un parque, una zona de protección, etcétera. Pero todo eso, al final, tiene que demostrar que
permite que el recurso sea sostenible. Que no vuelva a pasar eso de que las 70.000 toneladas se conviertan en 30.000, porque eso demuestra que tú no sirves para gestionarlo y que tiene que venir otro a hacerlo. Otro que ya está esperando, porque sabe que eso es mucho dinero y mucha riqueza. Tenemos, por tanto, una serie de retos que es importante abordar. Preservar el recurso, potenciar las organizaciones de pescadores con la máxima participación, tanto de los armadores como de la gente que trabaja en el sector como trabajador, diversificar la actividad marítima, reivindicando que es la gente que vive al lado del mar quien debe tener prioridad para ejercer ese tipo de actividad, y con una visión también abierta, es decir, porque las cosas están cambiando, porque las actividades que se hacen en el mar no son las mismas, ni volverán a ser nunca las mismas que las que hace 50 años. Por los sistemas de detección, de posicionamiento, de seguridad marítima, nadie va a volver a ir con barcos como los que vemos aquí. Y eso implica otro modelo de sociedad, que entre otras cosas también permite defender el medio ambiente, permite incorporar a las mujeres. Yo ahora he estado trabajando hace ahora unas semanas en África y te encuentras que todavía ahí hay pesquerías donde hay gente que está 2 y 3 años sin bajar del barco, en las flotas industriales, en unos regímenes de explotación laboral indignos. Claro, ahí, en fin, no creo que sea cuestión de reivindicar que incorporen a las mujeres, que ahí ni mujeres ni hombres deberían trabajar en ese tipo de condiciones. Y por tanto también, una última cuestión, y perdonadme que me alargo porque, en fin, que es el tema de preservar los derechos sociales de la gente que trabaja al mar. También eso es una cuestión que hay que desarrollar y que no está hoy por hoy en las políticas europeas. Ese es un tema al cual nunca se llega. En todo caso, llega a la OIT de manera marginal, algún día lo haremos. En las declaraciones sí, digamos, cuando salen las ruedas de prensa, la voluntad, en los preámbulos de los reglamentos y de las leyes, pero luego en lo concreto no. Y eso también es otra cuestión importante, el poder trabajar de manera sostenible, pero con dignidad. Porque además también se está jugando un papel estratégico en la preservación de una parte muy importante de nuestro medio ambiente, como es el mar. Y desde este punto de vista, también el derecho de las gentes es una manera que tenemos para mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta. Bien, como tenía un poco tiempo, ya me he pasado. Dejamos aquí. Muchas gracias a Carlos Montero y a los organizadores de esta jornada, puesto que creo que es muy importante que todos los partidos políticos pues conozcan el trabajo que las organizaciones estamos desarrollando sobre el terreno, y gracias por tener en consideración el trabajo que estamos haciendo. La intervención, voy a intentar ser muy concreto. Me voy a centrar en uno de los trabajos que se nos encargó por parte del Consejo Consultivo de Aguas del Sur de Europa. Antes de entrar en el trabajo, explico un poco lo que es un Consejo Consultivo. Actualmente la política pesquera, tanto del ámbito andaluz, ámbito estatal, o sea, lo que es caladero nacional, lo que son aguas de competencia de la Junta de Andalucía. Bueno, la política pesquera, como bien se ha remarcado antes, es la que realmente está marcando las normas principales para la gestión de las pesquerías, tanto a nivel local como de cuenca, y luego pues las normas generales. Voy a poner aquí. Y bueno, una de las cosas que tienen previstas en esta nueva política pesquera, la que se tienen que implantar desde el año 2014 al 2020, es la mejora de la participación efectiva, ¿no?
Entonces, los consejos consultivos hay en el Mediterráneo y también en el Atlántico. En este caso, el CCSUR engloba para el agua española tanto el Cantábrico como la costa noroeste peninsular, Galicia y el Golfo de Cádiz, Huelva, Cádiz. Y luego también participan Francia y participan Portugal, ¿no? Entonces, el título de la presentación va muy ligado al trabajo que se nos pedía, ¿no? Ese consejo consultivo quería conocer en las distintas cuencas cómo se estructuraba el sector y quién tenía representatividad dentro del sector pesquero y cómo se relacionaba con las distintas administraciones que realmente participan en los distintos grupos de trabajo de la DG Mare de la Unión Europea, ¿no? Entonces, empezamos, pues, básicamente, al principio, pues, haciendo una enumeración de entidades pesqueras que tenemos en el Golfo de Cádiz. En el Golfo de Cádiz hay que decir que la principal representación la tenemos todavía en cofradías de pescadores. Las cofradías de pescadores siguen teniendo una parte muy importante dentro de la estructuración de la sociedad pesquera. Tenemos dos principales en el ámbito español, que es la Federación de Cofradías de Huelva y la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz. Y luego, por otro lado, tenemos a FACOPE, ¿no? La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, que aglutina a estas dos federaciones a su vez, ¿no? Si veis, lo que sí que ha bajado un peso importante es en las cofradías de pescadores a nivel local. En la provincia de Cádiz nos hemos quedado solamente con 4 cofradías. O sea, realmente las dificultades de adaptación de la cofradía al nuevo marco económico y al nuevo marco social que tenemos debido a la implantación de varias políticas pesqueras, ya varios periodos de políticas pesqueras, ha hecho que las cofradías de pescadores tengan reales dificultades para conseguir mantener su actividad. En la provincia de Cádiz tenemos la de Sanlúcar, de Barrameda, Conil, Barbate y Tarifa. Hay que decir también a favor de la Federación de Cofradías de Cádiz que ha sabido leer muy bien esta situación actual y que en las distintas organizaciones que ahora iremos viendo, pues incorpora tanto asociaciones de armadores como asociaciones de productores de pesca y organizaciones de productores pesqueros a su órgano gestor y a su procedimiento operativo a su vez, ¿no? El otro nivel que tenemos de asociacionismo y de representatividad del sector son principalmente asociaciones de armadores y asociaciones de mariscadores. Por ejemplo, la Sociedad Cooperativa de Mar de Rota tiene una estructura al final gestora diferencial con respecto al resto de entidades pesqueras que encontramos en la provincia de Cádiz y en el propio Golfo de Cádiz. Y el resto, algunas vienen de segmentos de flotas concretos, pues sobre todo son más abundantes las asociaciones de artes menores, porque es otra de las cosas que tenemos que abordar con el trabajo, ver si las asociaciones de armadores que a su vez se aglutinan en cofradías de pescadores tienen la suficiente representatividad y a veces pues lo que hacen es una defensa de su arte, de su segmento de pesquero en sí mismo, ¿no? Y otras asociaciones como la de Chipiona, que es una asociación de pesca fresca, que están aquí, lo que hace principalmente es donde no existía cofradía, aglutinan los barcos para poder acceder a una de las partes fundamentales de la gestión pesquera, como es la gestión de una lonja de venta, de primera venta, vamos. Tenemos que tener en cuenta también que el escenario de la política pesquera ha facilitado un poco la implantación de las organizaciones de productores pesqueros, que, como bien se señalaba antes, lo que hace es un poco forzar a las distintas entidades de las cuencas pesqueras a juntar sus barcos, a hacer un plan al final de producción y de comercialización, y al final lo que hay distintos modelos, ¿no? El modelo más básico pues sería
las organizaciones de productores pesqueros que, por ejemplo, van a un recurso concreto, como puede ser boquerón, sardina y pelágico en general, ¿no? Lo que son organizaciones que van más destinados a la comercialización de los productos pelágicos, de ese tipo de flota. Luego tenemos otro tipo de organizaciones que lo que hacen es acogerse al volumen de venta. Entonces, si llega a los 4 millones de euros de venta en lonja, puede conformar una organización de productores pesqueros. Y luego otras organizaciones de productores pesqueros lo que hacen un poco es intentar aglutinar a todos los productores que van destinados a la venta de un producto concreto. Pues como pueden ser en este caso la primera que tuvimos en el Golfo de Cádiz, que fueron la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba, ¿no? La OPP 51. Las asociaciones de productores de pesca es una figura que solamente se da en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es una lectura que hace el Gobierno andaluz sobre las posibilidades que ofrece la política pesquera y el volumen de venta que te exigen para poder conformarte es mucho menor y solamente es 1 millón de euros, ¿no? Estas dos figuras, al final, tienen una facilidad de acceso a los fondos del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca mucho más fácil que una propia cofradía, ¿no? Y un poco en torno a esa premisa, pues teníamos que forzar el trabajo, ¿no? Esto lo voy a pasar. Al final, las 5 principales claves del trabajo se centran en estas conclusiones, ¿no? La conclusión es que la diversidad de entidades es necesaria para que la sociedad pesquera pues sea dinámica y funcione, ¿no? Una de las preguntas que le hacíamos a las cofradías de pescadores, por ejemplo la de Sanlúcar y Punta Umbría, nos daban una respuesta muy clara, era que ellos favorecen que se puedan crear asociaciones de armadores, de segmentos de flota concreta. Por ejemplo, la Asociación de Armadores de Punta Umbría pues coge todo el segmento de artes menores debido a que principalmente artes menores y cercos son sus flotas más rentables en la zona. Sin embargo, el cerco por las agrupaciones de barcos es algo sencillo y, sin embargo, la diversidad de artes menores hacía que el peso en la cofradía no fuese claro. Al agruparse en una asociación, pues facilitó la democracia interna de la cofradía de Punta Umbría, ¿no? Entonces, realmente no hay que tener miedo a que haya tal diversidad de entidades. Muchas veces cuando te aproximas sobre el territorio ves que mucha gente no ve claro, dice que el sector tiene fallos de representatividad. Yo no lo creo así. Yo creo que lo que hay es un fallo de orden de dónde llega una entidad y dónde llega otra, ¿no? Luego, la segunda de las claves, sector conectado con agentes sociales, administrativos, científicos, de forma desigual. Pues este punto quizás sea el más extenso por unos son a nivel interno. Si realmente el debate que hemos tenido en estos últimos años de si las cofradías son algo del pasado o si las cofradías son algo del presente, pues yo creo que son algo del presente. Una cofradía de pescadores tiene una importancia, aparte de que son entidades de derecho público y difícilmente encontraremos otra entidad sectorial que tenga un papel tan relevante en la sociedad y además tenga un reconocimiento jurídico de esa manera. Las cofradías de pescadores a día de hoy son el principal canal para la formación de las tripulaciones. De hecho, FACOPE, que es la entidad andaluza, y FECOPESCA han conseguido hacer un acuerdo con el Instituto de Formación Marítimo Pesquera de aquí de San Fernando, de aquí de Cádiz, y tenemos que un poco ver cómo adaptar esa formación a las realidades de las distintas empresas. Muchas veces para formarte tienes que dejar de trabajar y, teniendo en cuenta que el sector pesquero es un sector primario, pues hay que resolver un poco esos cuellos de botella de gestión
que los únicos que están debatiendo sobre ello pues son precisamente estas cofradías de pescadores. Pero a su vez las cofradías de pescadores también están preocupadas por la sostenibilidad de su sociedad y de su medio ambiente. Al final, la dependencia que tenemos de ese buen estado ambiental, pues realmente quien integra el total de la actividad humana, el principal indicador que tenemos de la salud de nuestros ecosistemas productivos son los pescadores. Y realmente esa política marítima integral donde se está discutiendo a diferentes niveles son en las cofradías de pescadores, ¿no? Si pasamos a las organizaciones de productores pesqueros, realmente lo que hace es una especialización de la venta. Al final lo que puede hacer es mejorar la calidad de tu producto, diferenciarlo, y aquí tenemos un ejemplo muy bueno en este municipio. La Cofradía de Pescadores de Conil, después de este estudio, pues fue uno de los referentes en cuanto a la mejora de la frescura del pescado, de la diferenciación del pescado y de poder decirle al consumidor qué arte de pesca extrae cada uno de los peces que se consume y cuáles de sus productores pesqueros, cuáles de sus embarcaciones y de su empresa son las que te suministran este pescado, ¿no? Esta marca es la de Pescado de Conil. Y luego, por otro lado, las asociaciones de armadores tienen un papel muy relevante en poder hacer un órgano de discusión previo a una discusión un poco más global con artes poco representados, ¿no? Pues hay una variedad de artes y una diversidad que es muy importante, además a nivel etnográfico es muy importante de mantener. Pues tenemos diversidad de trampas, como puede ser, aparte de la nasa, también tenemos el alcatruz, y luego también tenemos, incluso para coger el pulpo, pues te puedes encontrar que hay 4 métodos en el Golfo de Cádiz para extraer este recurso pesquero, ¿no? Y bueno, un poco siguiendo en el punto 2, cuando les preguntas al sector pesquero cuáles son las entidades administrativas con las que con lo que más fácil te relacionas, normalmente te suelen apuntar en muchos casos al ayuntamiento, en otros casos directamente a la comunidad autónoma, y un poco ese canal tan corto, por un lado, favorece la estructura social, pero por otro lado, si no tiene una complejidad de diagnóstico y de análisis, puede un poco ser un efecto nocivo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hicimos este trabajo vimos que, por ejemplo, en el CCSUR no había ninguna entidad de ningún tipo andaluza representada. De hecho, se nos encarga el trabajo para identificar por qué nadie usa este sistema de participación europea donde pueden compartir opiniones tanto con científicos como compañeros de otros países, ¿no? El resultado es que tras este trabajo ahora mismo tenemos 8 entidades andaluzas y que somos mayoría. Incluso la Cofradía de Conil, uno de los grupos de trabajo, está llevando la presidencia, que es la de pesca tradicionales, ¿no?, de ese grupo de trabajo, ¿no? Sin embargo, la Administración andaluza todavía no está en este consejo consultivo y, por el contrario, sí que lo está en el Mediterráneo, ¿no? Muchas veces es el propio sector pesquero el que tiene que forzar a la Administración a que abra esos aparatos de participación que en este caso estaban en desuso y que hoy se empieza a aprovechar, ¿no? Luego, otra de las claves que tenemos, la tercera, la necesidad de adaptación de estructuras y profesionales de gestión de estas entidades. Vemos que una de las deficiencias identificadas en las cofradías de pescadores es que principalmente las personas, el personal que están gestionando la cofradía, principalmente tienen un perfil o de administrativo o de economista, ¿no? Sin embargo, los perfiles jurídicos y los perfiles de gestión de recursos naturales, ya sean ambientólogos, biólogos y científicos marinos principalmente, pues cada vez son más relevantes para poder implantar las diferentes herramientas que tenemos en la política pesquera común, ¿no?
Esa estructura, a su vez, la tenemos que ligar con el aprovechamiento de los fondos europeos, principalmente para la pesca. Para transformar una pesquería tenemos dos, el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca. Y realmente el hecho de que estemos devolviendo tantísimo dinero a la Unión Europea viene, uno, por la dejadez principalmente de la Administración autonómica y estatal, pero también por la falta de estructura social. No siempre hay que echar la culpa a la Administración, y para conseguir democracia la sociedad también tiene que ser democrática y también tiene que tener una estructura lo suficientemente fuerte como para aprovechar estos fondos, ¿no? De hecho, este punto yo lo ligo un poco a la relevancia del trabajo que Sordecocos como entidad está teniendo. ¿Por qué? Porque en toda Andalucía es muy triste decir hoy que solamente tenemos garantizado el sueldo de 2 asistencias técnicas con este perfil y una tercera que va mediante proyectos. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de litoral que tenemos y la cantidad de entidades pesqueras que tenemos y el arraigo social que tiene la pesca en Andalucía, pues me parece que es un número insignificante, ¿no? Entonces, el hecho de que existan también ONG especializadas en el aprovechamiento de estos fondos y que previamente hagan un trabajo, para mí es determinante, y que existan más ONG donde tenemos que tirar o dotar de fondos propios a las cofradías para que lo puedan hacer por ellas mismas, ¿no? De aquí nos pueden salir varias preguntas, ¿no? ¿Cómo un ayuntamiento puede favorecer a un sector pesquero, a una entidad pesquera, si yo no tengo competencia, ¿no? Eso te lo encuentras en muchos ayuntamientos. Hemos tenido bastante relación con el Ayuntamiento de Chipiona por la reserva pesquera del Guadalquivir y nos hacía esta pregunta. Entonces, lo que yo le acabo respondiendo es, por ejemplo, el Fondo Social Europeo debería ser solicitado por el propio ayuntamiento y que dentro del proyecto pues participen estas entidades pesqueras, sociales y científicas como socios. ¿Por qué? Al final todos estos fondos son un arma de doble filo porque pueden hacer que desaparezca cualquier entidad. Tienes que adelantar el dinero, tienes que tener, o sea, al final, una capacidad que permita pasar el filtro de un banco. Luego tienes que cofinanciar estas propuestas. Por ejemplo, en los grupos de acción local de pesca, ahora ha cambiado la norma, pero la primera de las convocatorias que tuvimos en Andalucía era una cofinanciación del 20% subvencionable, y el IVA, por ejemplo, no es subvencionable. Por lo tanto, un proyecto de 100.000 euros, pues tendrías que meter un mínimo de 30.000 euros si todo funciona bien, aparte de poder adelantar el dinero, ¿no? Entonces, vemos que existen fondos que no se están usando, vemos que las políticas, quizás la política pesquera común actual es la que garantiza la velada del recurso y también una mejora de la salud de los ecosistemas. Sin embargo, tenemos una incapacidad, tanto en estructura administrativa como en estructura social, como para que no tengamos cifras tan bochornosas de que en Andalucía apenas el 3% del Fondo Europeo Marítimo de Pesca se ha invertido en el periodo 2014-2020 y a nivel global vamos por el 12%, ¿no? Por lo tanto, no es una falta de dinero, sino que a veces estos fondos se conforman de forma perversa y no leen la estructura real que tiene en la sociedad. Luego, por otro lado, tenemos la clave, la quinta clave, es que tenemos un ineficaz sistema de participación para la mejora de la gobernanza y, sobre todo, es una utopía la gestión adaptativa, ¿no? La mejora de la gobernanza no consiste en que tener un sector pesquero fuerte para hablar con fuerza en la Administración, sino consiste en que la relación de los actores claves para la mejora de un caladero pues sea dinámica y funcione.
Entonces, seguro que mi compañero José Luis en el panel de gestión os ha hablado de la cogestión, pero al final es donde tenemos que llegar, ¿no? Es una herramienta que se da nueva en esta nueva política pesquera común y que se implanta en el territorio de forma muy diferencial. El Consejo Consultivo del que hablaba al principio es una herramienta que a nivel global tiende a eso, porque ya por defecto tú puedes escuchar todos los consejos científicos que llevan a la toma de decisiones y puedes hablar también de los otros parámetros socioambientales que llevan a la toma de decisiones. Sin embargo, cuando lo bajas de escala y cuando te metes en la gestión por ejemplo, del plan de gestión de pelágico de las 4 especies principales, de sardina, boquerón, de caballa y de jurel, que fue otro trabajo que hicimos el año pasado, pues ves que no existe una relación real sobre la mejora de la pesquería en sí y que va todo a base de un boletín oficial del Estado y que las conversaciones que se dan de forma bilateral entre administración y sector pesquero y entre administración y ciencia. Solamente es posible que la mejora de una pesquería cuando la transferencia del conocimiento entre el sector pesquero y la ciencia existe y cuando de esa relación la administración es partícipe, ¿no? Además, no hay que obviar el papel de la ONG, puesto que en muchos casos los principales logros que tiene el sistema de cogestión vienen de iniciativas de entidades privadas como somos estas ONG, ¿no? Hay que decir que hemos hecho un intento de cogestión en la provincia de Cádiz que nos funcionó de forma desigual, principalmente para la mejora de la participación y la implantación de un comité de cogestión, que fue en la reserva pesquera del Guadalquivir, que fue la primera que tuvimos en el Golfo de Cádiz. Y bueno, son pasos que se van dando hacia la mejora de la participación. Hoy, ¿qué hemos cosechado de eso? Pues hemos cosechado que la distancia entre el sector pesquero y la ciencia ya no existe, que son los unos los que llaman a los otros y los otros los que llaman a los unos, y que eso se ha traducido en algunos proyectos de mejora que ha podido liderar el sector pesquero gracias al apoyo del sector de la ciencia. Sin embargo, la Administración fue dar un paso para adelante y 3 para atrás. La comisión de seguimiento que tiene la reserva pesquera del Guadalquivir pues llegó a tener un dinamismo, pero el grupo de trabajo que conformamos entre todos, donde los técnicos de la Junta de Andalucía participaban a nivel individual, no conseguimos al final legitimar ese grupo de trabajo para que tuviésemos una corresponsabilidad sobre el recurso. Entiendo que tenemos muchas herramientas para forzar a la Administración a una gobernanza participativa y que cualquier estructura jurídica con respaldo social puede facilitarlo porque, de hecho, está amparada por la gran norma que es la política pesquera común. En primer lugar, decirle a la organización de la importancia de tener esta documentación nosotros, porque la conferencia que nos ha dado el catedrático ha sido magistral, ha puesto un montón de puntos suspensivos muy bien puestos sobre casi todas las IES, por no decir todas, porque siempre hay quien ponga alguna más. Pero, en mi opinión, como representante del sector, es muy importante cuando tengamos la capacidad de tener un cañón, poder poner eso allí en la cofradía para que los pescadores lo vean, porque eso nos ayudará también en las pretensiones que tenemos de unidad, de organización, etcétera, etcétera. Porque no es igual que lo diga yo, que soy el patrón mayor al que ven todos los días, a que lo diga un profesor y con la claridad y la nitidez y la sencillez con la que lo dice. Esto creo que es importante para todos los trabajos, ¿no? Entonces, bueno, diría algunas cosas, pero como has dicho tanto y está todo tan bien, decir que eso es lo que tenemos que hacer y a ti decirte lo mismo, la importancia de tener eso, porque hay quien en toda esta trayectoria, uno que lleva ya 20 años de patrón mayor, por las comisiones obreras,
siendo políticamente incorrectos. Decirte también, profesor, que es muy importante ser políticamente incorrecto como has sido. Tenemos que salir de la corrección política porque quedan muy bien para el sistema y para todas esas cuestiones. Pero los políticamente correctos poco cambian en la vida. En la vida las cosas las cambian las personas que le dicen al pan pan y al vino vino, sin tener en cuenta que luego pues, algún burócrata, etcétera, etcétera, lo critique o lo tilde o lo marque, porque se dedican a eso, a marcarnos y esas cuestiones. En fin, que muchas gracias y para adelante. Una pregunta para el profesor Ramón. No creo que esté fuera de contexto porque usted ha nombrado la incorporación de las políticas transversales. Entonces me gustaría saber si la Unión Europea tiene algunas propuestas para la transversalidad en el sector pesquero y si la hay con perspectiva de conciliación familiar. Porque se incorporó en la agricultura la mujer, pero sigue siendo en segundo plano, porque lo que es la titularidad compartida, pues no existe un registro en Andalucía y no están inscritas. Me gustaría saber qué perspectiva de género hay en la Unión Europea para el sector pesquero en la mujer. Gracias. Vamos a ver, la cuestión de género, yo no sé en estos momentos si, digamos, todos los contenidos particulares que hay sobre esta cuestión. En general, en la Unión Europea hay unas referencias muy genéricas, pero que luego se traducen, especialmente cuando bajas a lo económico, en muy poca cosa concreta. Se busca la escenografía, la aparición, pues esto de que hay mujeres que pescan, que hay mujeres que están en el ámbito del mundo marítimo, cuando esto era una cosa impensable, pues no hace mucho tiempo, pero en cambio se hace muy poco, en mi opinión, para ir a las raíces de esa exclusión que en parte, pues ya lo ha apuntado usted, ese problema de conciliación familiar. Por supuesto, lo que antes les comentaba, es evidente que no es muy probable que veamos una mujer embarcada en estas flotas industriales que están 3 años sin tocar tierra. Y además, si lo hace, digamos, será renunciando a una parte de su identidad de mujer, que es ser madre, porque es incompatible una vida normal con esa cuestión, ¿no? Si bajamos a lo concreto, que para mí lo concreto sería abordar cuestiones como la seguridad social, los derechos de acceso a la propiedad, los derechos de una pensión digna, todo eso, pues hay muy poca cosa hecha, ¿no? Y se habla en genérico, pues esto de cuotas, pero de cuotas en lo formal, pero no se atacan las cuestiones de fondo que marginan a la mujer y la siguen marginando hoy en día. En nuestro país, por lo que yo conozco, donde hay más mujeres trabajando es en el marisqueo. Y las condiciones y el trato, pues dista mucho de ser un trato preferencial que atienda a la situación de esa mujer. En el ámbito del mar lo estamos perdiendo, pero teníamos un Instituto Social de la Marina que generaba unas situaciones más ventajosas para la gente que trabajaba en el mar, porque se consideraba que era una zona de dureza, que tenía que tener un tratamiento de una seguridad social distinta. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, nos hemos quedado sin marina mercante, porque sin trabajadores de la marina mercante, porque capital hay. Todo esto, pues el trabajo se ha deslocalizado
En el mundo de la pesca, pues, digamos, el número de pescadores se ha reducido enormemente, pero en cambio, en lugares donde, por ejemplo, con el marisqueo se ha incrementado, yo no observo que haya un tratamiento preferente que atienda a la situación particular de las mujeres en el caso del marisqueo, cuando, al igual, para hacer semejanzas, es decir, en el sector minero, ¿por qué se trata mejor a la mujer? Porque había la silicosis, porque era un trabajo duro, porque en el sector pesquero, porque efectivamente se trabajaba, pero es que las mujeres que están en el marisqueo también tienen una situación bastante más dura que una mujer que trabaja en una fábrica, en una oficina. No se observa ese tratamiento especial, quizás también porque no se tiene la misma sensibilidad social que se tenía hace un tiempo, y por tanto en estos tiempos de globalización, que lo único que se hace es erosionar derechos, pues más bien están pensando cómo desmontan la seguridad social del mar, que no cómo acogen a las mujeres en ese marco, ¿no? Yo creo que la única manera de que esto se afirme es con un mayor protagonismo de las mujeres y con una mayor exigencia, en primer lugar de las mujeres y después del conjunto de la sociedad, que tiene que apoyar esas situaciones, ¿no? Pero desgraciadamente no se dan en el mar ni en otros sectores. Es decir, en el tema de las pensiones, que por diversas razones llevo trabajando más en los últimos años, no se ataca el problema de fondo. Y el problema de fondo es que una mujer dedica parte de su tiempo vital al cuidado de las personas. Y por tanto, eso a la hora de acceder a una pensión, de alguna manera u otra, se tiene que considerar, ¿no? Porque están aportando a la sociedad, pues el haber alimentado a los hijos, el haber cuidado de sus mayores, tal, porque la sociedad no funcionaría sin que alguien estuviera haciendo este papel. Y mientras ese alguien sean las mujeres, a la hora, por ejemplo, de ejercer un derecho como la pensión, eso tendría que estar contemplado, ¿no? No hay ninguna directiva en este sentido por parte de Europa, entre otras cosas porque Europa considera que el tema de la moneda es un tema común, el tema cómo se distribuyen los derechos de pesca es un tema común de la Unión Europea, pero el tema de los derechos sociales, incluidos los de la mujer, es un tema particular de cada país. Tampoco es casual, porque eso quiere decir que permite que los países se subasten entre sí los derechos. Si tú vas más derechos y el trabajo es más caro en Portugal que en España, el capital será para Portugal, o a la inversa. Si hubiera una legislación comunitaria en ese ámbito, esa subasta de derechos no sería posible. Pero hoy el modelo que hay, desgraciadamente, en la Unión Europea es el que hay. Bueno, Mateo López de la Lonja de Punta Umbría, es sobre el tema de la comercialización. Bien, este verano en Punta Umbría, por la época, pero ha habido un excedente tremendo, por ejemplo, de caballas. No ha habido otras pescas, pero caballas ha habido muchas, hasta tal punto de mandar a parar los barcos que no trajeran más caballas porque las fábricas ya no las absorbían. Y entonces el tema de la comercialización me resulta, lo veo anormal, de que hoy en día, por ejemplo, una caballa que se vende a 50 céntimos lonja, que una vez viscerada y desespinada para que vaya en igual de condiciones, puede llegar a un mercado a 90 céntimos, de que, como bien se ha dicho antes, los hospitales en España y los colegios y todo estén poniendo panga de ahí de Vietnam, un pescado cuando se puede tener casi por el mismo precio. Yo creo que estamos fallando nosotros mismos, que no estamos dándole el valor añadido que tiene nuestro pescado, que no vamos a esta gente, le decimos al hospital, que nosotros te ofrecemos este producto salvaje, de una calidad exquisita, por encima de lo que tú estás poniendo y seguramente a menos precio del que tú lo estás comprando. Es que
es obvio, por eso que algo tenemos que estar haciendo malamente en el tema de la comercialización. Tal vez sea también la forma de comercializar de toda la vida. El marinero ha llegado a la lonja, ha soltado su pescado y se ha ido para casa, ha quedado en manos de los comercializadores, en manos de las grandes compañías que, como se ha dicho antes, le interesa a lo mejor más traer la panga congelada y tenerla porque le gana más a lo mejor que la caballa, pero yo creo que ese trabajo tendríamos que hacerlo nosotros, y al decir nosotros me refiero a cofradías, a marineros y de llevar ese producto al mercado. Por ejemplo, en Punta Umbría hemos asistido por cuestión de diputación a las últimas ferias gastronómicas, tanto hemos estado en Alimentaria, hemos estado en Madrid, hemos estado aquí y nosotros hemos conseguido muchos clientes, bueno, muchos no, tenemos que tener 10 o 15, donde nosotros le ofrecemos el pescado por WhatsApp y se lo mandamos al día siguiente por Seur 24 horas. Se le ha dado un valor añadido y prácticamente no lo hemos trabajado. Han venido ellos, han venido a la feria y nos han venido a buscar. Yo creo que eso, si se trabajara, sería un hándicap muy importante a la hora de comercializar la pesca. Es que nos estamos basados en un sistema de venta de los años 40. Llega a la lonja, suelta tu pescado y te vas. Si vale, me da lo mismo que valga o no valga. La cosa es que coge el pescado, ¿no? Aquí está. Y yo creo que esa es la mentalidad que deberían de cambiar tantos cofradías como, bueno, sector, no deja de ser todo el sector. Más o menos. Bueno, es que yo creo que no hay comentarios, porque es que es lo que dice usted. Está así. Sí, sí. Yo, en el tema concreto de la caballa, hicimos un trabajo propuesto para el programa Plemar de la Fundación Biodiversidad, lo sacó la Cofradía de Sanlúcar y participaron todas las entidades de cerco del Golfo de Cádiz. Y con la caballa un poco la cosa quedaba que quien mejor comercializaba era por la Corte de Caballeros de allí de Huelva, que va directamente todo a la fábrica, a la conserva, pero luego había con la sardina y el boquerón, que son las especies claves para el cerco, todo estaba lleno de opiniones y juicios que realmente no tenían consistencia. Por ejemplo, el boquerón de Marruecos nos tira el precio, el boquerón del Mediterráneo nos tira el precio. Entonces, son aseveraciones que al final son parte del diagnóstico que tenéis los armadores y los marineros de cada uno de los puertos. Exacto. Pero ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso lo que hay es una ausencia de estrategia y realmente no estáis usando vuestras propias herramientas, vuestras estructuras organizativas, porque al igual que estáis en la cofradía de Punta Umbría, estáis en FACOPE, la andaluza, y estáis en la nacional. Y una de las claves que nos salieron de ese trabajo, que todavía el sector no ha querido tirar para adelante y ponerlo en práctica, es un estudio de mercado que vea los flujos que hay entre cuencas marinas, porque de hecho ahora tenemos un hándicap mayor, que es que tanto para el boquerón como para la sardina, pues tenemos prácticamente implantado el sistema de cuotas transferibles. No de esa manera, pero sí que hay para estas dos especies una asignación de cuotas a barcos que se reparten directamente de las cofradías, ¿no? Entonces pasa que quien menos capacidad de captura está teniendo, pues prácticamente está vendiendo casi todos los años al Golfo de Vizcaya prácticamente la cuota del boquerón, ¿no? Entonces, o se hace un análisis de mercado de esos flujos y ustedes sois los promotores desde el sector pesquero, o no se va a salir de esa capacidad de absorción que tenga la lonja a nivel cotidiano. Pero es claro que eso es una prioridad dentro de vuestro trabajo. Una pequeña aportación, si es posible. Efectivamente, algunos llevamos muchos años en contra de las cuotas transferibles. Esta mañana el profesor Ramón lo decía claramente, ¿no? Eso es tirarnos piedras sobre nuestro tejado, y efectivamente ocurre también en el Mediterráneo lo que él planteaba y lo que tú planteabas. Echamos balones fuera. Cuando el pescado no vale es porque hay pescado en todos lados. No. Cuando el pescado no vale es porque nosotros estamos históricamente de espaldas al mercado y no participamos en el mercado.
desde la propia Federación Nacional se llevan varios años intentando de crear una interfederativa donde sepamos los precios del pescado y podamos intervenir, podamos decir, eso lo compra la Federación para venderlo en Galicia, en Andalucía, o en Córdoba, o en Madrid, o en Cataluña. Eso tenemos que hacerlo. Yo, como decía antes, creo que el profesor lo ha dicho prácticamente todo.